proyectateradio.com. Muy buenos días, bienvenido a Escucha Animal Vibrando desde el Corazón, el programa que todos los lunes en punto de las 11 de la mañana, hora del centro de la Ciudad de México, te invita a conectarte en la frecuencia de los animales, siempre desde el respeto, el reconocimiento, la gratitud y el amor. Como todos los lunes, estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas remotas de proyectateradio.com y simultáneamente por Facebook Live, Proyectate Radio, por el canal de YouTube, Proyectate Radio 4 y por la aplicación de TuneIn. Recordándote que todos los podcasts de este programa y de todos los de la barra de Proyectate Radio los puedes encontrar en Spotify, Proyectate Radio, y este programa, Escucha Animal en particular, también lo puedes encontrar en mi canal de YouTube de Alegro Animalis, al cual te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, ya que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram como Alegro Animalis. Yo soy Janine Hasselkus, comunicadora animal y terapeuta holística animal humana, y agradezco infinitamente que hoy estés aquí acompañándome, ya sea en vivo, en repetición. Agradezco tu like, agradezco tus comentarios, tus sugerencias y sobre todo que compartas y difundas este programa que tiene el objetivo de mejorar el vínculo con el reino animal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de terapia hiperbárica, innovación en salud y cuidado animal, y para ello me acompaña el doctor Julio Escalante de Icaza. Él es médico veterinario zootecnista, certificado por la Sociedad de Medicina Hiperbárica Veterinaria y por la Junta Nacional de Buceo y Tecnología Médica Hiperbárica. Es miembro de la Asociación Veterinaria Hiperbárica, director general de Hospital y Medicina Hiperbárica Veterinaria Hipervet y director general de Hipervet, fabricación, capacitación y certificación en cámaras hiperbáricas veterinarias. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muchas gracias. Muy bien. Feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Bien, pues vamos a arrancar porque el tema da para mucho, doctor, si está de acuerdo. Pues vamos con lo básico. ¿Qué es esto de la terapia hiperbárica, conocida también como terapia de oxigenación? ¿Es correcto? Sí. El nombre correcto es eso, medicina hiperbárica o tratamiento de oxígeno hiperbárico. Perfecto. ¿Qué es esto, doctor? ¿Cómo funciona esto? Vamos a hablar particularmente en los animales. Ok, bueno, pues la medicina hiperbárica, sus orígenes vienen del tratamiento de la enfermedad por descompresión de los buzos, y de ahí se arrojó que tenía muchísimos beneficios en medicina. Y esto consiste en aumentar en una cámara, en un reservorio que se llama cámara, lo llenamos de oxígeno y con esto aumentamos las atmósferas de presión. Y lo que conseguimos con esto es aumentar los niveles de oxígeno en el plasma y en los tejidos, pero de manera increíble. Bien. Y entonces, ¿qué patologías? Vamos a empezar porque estoy segura que todas las personas que nos están viendo y escuchando quieren saber si es que su animal está enfermo, eso que tienen les puede ayudar. ¿Cuáles serían las patologías, las enfermedades que pueden beneficiarse con esta terapia a los animales, doctor? Ok, bueno, mira, en humanos está aprobado por la FDA el tratamiento para 16 patologías. Sabemos que nosotros en medicina veterinaria no nos regula la FDA y tenemos un poquito de más aplicaciones que podemos tener acceso en medicina veterinaria. Generalmente, cualquier patología que esté pasando por una isquemia, o sea, que no le llega suficiente sangre al tejido y por ende, pues no le llega suficiente oxígeno, podemos tratarlo. Y dentro de esto hay muchísimas, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, algún accidente en donde esté algún miembro comprometido. Después de cirugías, es muy común en los perritos, por ejemplo, que se les voltee el estómago, el famoso volvulo gástrico, de manera posquirúrgica. El resultado es impresionante. En cuerpos extraños cuando se llevan a comer algo, ¿no? También en infecciones nos ayuda muchísimo. Es un potencializador de los antibióticos, o bien, por ejemplo, en bacterias que viven sin oxígeno, las famosas bacterias anaerobias, pues las mata, ¿no? Entonces, dentro de estas patologías también tenemos, por ejemplo, pancreatitis. Es impresionante cómo funciona la medicina hiperbárica en pancreatitis. En pacientes que se les ha hecho colgajos o injertos de piel, por ejemplo.
Son bastantes patologías, pero generalmente son esas. Cuando tenemos un daño renal, esto lo pregunto porque es muy común en gatos, la ¿Sí? insuficiencia renal, ya sea bueno, la crónica, ¿no? La aguda. ¿Esto podría funcionar también, doctor, para darle como oxígeno a estos riñones que pues no hay nada que hacer con ellos porque se van deteriorando con los años, pero a lo mejor sí Exactamente. que tuvieran una mejor calidad de vida? Hay que ver cuál es el origen de la patología del riñón. Por ejemplo, sabemos que la insuficiencia renal se clasifica en dos, en la aguda y la crónica, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, sobre todo en pacientes que están pasando por una insuficiencia renal aguda, puede ser de mucha utilidad porque normalmente ese riñón puede estar comprometido con un problema de isquemia, Bien. ¿ok? En pacientes, por ejemplo, con insuficiencia renal crónica, mejora su calidad de vida, pero estas células que ya se dañaron del riñón, que ya no están, pues no las vamos a revivir nunca, ¿no? Pero nos va a ayudar mucho a mejorar la perfusión, o sea, el flujo sanguíneo y la cantidad de oxígeno a ese órgano. Y lo mismo sucede con el hígado y demás. Perfecto. Doctor, cuando usted hablaba que ayuda mucho cuando hay una infección en el cuerpo, por ejemplo, en casos de PIF, en gatos también podría funcionar y en el famoso SIDA y leucemia felina. Ok, esa es una buena pregunta. Cuando yo hablo de infecciones, principalmente me refiero a infecciones bacterianas. O sea, la Sí. medicina hiperbárica o el oxígeno hiperbárico funciona de dos maneras. En bacterias anaerobias las mata porque obviamente al haber presencia de oxígeno se mueren. Pero en bacterias que son aerobias, o sea, que pueden vivir con oxígeno o facultativas, que pueden vivir de las dos maneras, aumenta la permeabilidad de esa membrana Ok. y ayuda a que el antibiótico penetre con mayor facilidad. Ahora, el tema es que en las enfermedades virales sí está reportado el uso de la medicina hiperbárica, sobre todo para regular la respuesta inmune. Ok. Tenemos un par de reportes muy interesantes de pacientes que les fue muy bien con el uso de oxígeno hiperbárico en pacientes con leucemia viral felina. ¿Ok? Pero no es una indicación directa a la cámara hiperbárica. Perfecto. Doctor, cuando hay, por ejemplo, también una fractura, ¿no? Cuando tenemos comprometidos huesos y obviamente pues han ya tenido esta cirugía, ¿no? Para reponer huesos y demás porque pues el gatito o el perrito fue atropellado, un accidente, un golpe, etcétera, podría funcionar también para darle como oxígeno a estos huesos para que solden mejor, no lo sé. Sí, lo que hace la medicina hiperbárica es formar algo que se llama neovascularización. Creo que es el efecto más importante de la medicina hiperbárica. Ok. Esta neovascularización es la formación de nuevos vasos sanguíneos y esto se lleva a nivel no nada más de piel, de tejidos blandos, sino también a nivel de hueso. Entonces nos va a ayudar a acelerar ese proceso de cicatrización. En una fractura normal, con una buena cirugía, con una buena resolución, pues nos va a ayudar mucho a desinflamar, a que cicatrice más rápido y demás. Pero, por ejemplo, cuando tenemos nosotros complicaciones en fracturas como no unión o bien osteomelitis, que es una infección del hueso, el uso de la medicina hiperbárica es un parteaguas en la resolución. O sea, es impresionante cómo funciona. Yo creo que de los usos que más tengo aquí en el hospital son precisamente pacientes con osteomelitis. Wow, eso es muy interesante, realmente. Sí, Y sí, sí, luego sí. me iría a la parte, pues, que no nos gusta tocar esta palabra, pero bueno, en cáncer, doctor, Sí. cuando tenemos hoy una gran variedad de tipos de cáncer, ¿no? También supongo que puede ayudar. O sea, obviamente, como usted dice, esas células que ya están muertas, pues quizás no se regeneran, pero ayuda a que tenga mi animal una mejor calidad de vida, Sí, supongo. esa es otra muy buena pregunta porque se tiende a caer en el error de pensar de que la medicina hiperbárica o el oxígeno hiperbárico va a estimular el crecimiento de estas células cancerígenas o neoplásicas, ¿no? Y no es así. Las células neoplásicas en realidad crecen en un ambiente hipóxico. Eso significa con poca oxigenación. Entonces, el crear un ambiente hiperóxico no va a favorecer el crecimiento de esas células. Además de que sabemos que las células cancerígenas o tumorales crecen por una cuestión del ADN, ¿no? De la Ujú, información ujú, genética de esa célula. correcto. Entonces, es un excelente paliativo. En pacientes, por ejemplo, que ya son pacientes terminales con cáncer y demás, les da una mucho mejor calidad de vida, pero sobre todo,
hoy en día nos enfrentamos a muchos pacientes que tienen que ser sometidos a cirugías muy agresivas, en donde muchas veces el daño de los tejidos blandos, o sea, se pierde una extensión enorme de piel, o bien se tienen que hacer injertos o colgajos de avance, cosas así ya muy sofisticadas, y entonces sí, la medicina hiperbárica nos ayuda de una manera impresionante. O sea, nos da la facilidad de poder retirar ampliamente esos tumores y sin preocuparnos de una cicatrización posterior. Wow, eso suena maravilloso, doctor. Sí, sí, Déjame sí, decir, sí. nada más para quienes se están conectando en este momento, estoy platicando con el doctor Julio Escalante sobre lo que es la terapia hiperbárica. Doctora, Mucho gusto. otra de las grandes preguntas que me han hecho sobre este tema para saber si pueden ayudar a sus animales cuando tenemos una dermatitis, que ya probaron de todo, doctor, y de plano el animal no mejora. Ya le han puesto esto, el otro, aquello, y simplemente el animal continúa dañándose y haciéndose heridas en la piel. Me hablan también del término del pénfigo, ¿no? Que a ver si ahorita Sí, usted me ayuda a definirlo, pero todo lo que claro. tiene que ver con cuestiones de piel que no es tan, vamos, que no es una cuestión alérgica, no es una cuestión de una alergia alimentaria, una alérgica ambiental, sino simplemente que nada más el animal, por más que se le ha hecho, no mejora. Ok, bueno, siempre hay una causa principal de esa dermatitis. Siempre vamos a tener o parásitos externos, o vamos a tener alguna alergia, o vamos a tener alguna enfermedad de tipo autoinmune, etcétera. Lo que es un hecho es que cuando tenemos una piel tan inflamada, Ujú. la medicina hiperbárica nos va a ayudar muchísimo a desinflamar esa piel. Es que al final de cuentas la piel es un órgano. Nos ayuda a desinflamar ese órgano, ¿ok? Y que al desinflamarlo, pues obviamente la molestia va a ser mucho menor. Yo normalmente utilizo mucho la medicina hiperbárica siempre en conjunto de los medicamentos adecuados. Sabemos que hoy en día existen muy buenos medicamentos para controlar esa dermatitis y siempre en colaboración de ellos nos va muy, muy bien. Bien. Ahora vamos a hablar de si esta terapia es segura para perros y gatos, si se utiliza también en otros animales. Lo pregunto, doctor, porque cuando ven estas cámaras cerradas, ¿no? Normalmente, pues, no sé si alguien aquí en el público me encantaría que nos compartiera, ha tenido una terapia hiperbárica, ¿no? Pues es como una especie de cápsula, ¿no, doctor? Que tiene ahí unos espacios donde meten el oxígeno. Y dice, ¿cómo le hago yo para meter ahí? No se puede ahogar mi perro, mi gato, en fin. ¿Cómo Sí, es? ¿Es sí. segura, doctor? Ok, es completamente segura, lo puedo decir yo en carne propia. A final de cuentas, mi pasión por la medicina hiperbárica nació por un problema que tuve yo. A mí la medicina hiperbárica me salvó mi brazo izquierdo, Wow. hace exactamente 25 años. Entonces, sé lo que se siente, sé lo que es estar ahí adentro. Para los animalitos, primero contestando una de las preguntas que me hiciste, entran todas las especies. Hemos metido tortugas, hemos metido mini pigs, hemos Wow. metido iguanas, hemos metido víboras, hemos metido de todo. Obviamente lo que más metemos son perros y gatos. Uh-huh. Es la sensación de estar adentro de una cámara para ellos es como si los metiéramos en una jaulita, en una kennel. La cámara tiene ventanas, tiene luz y por supuesto que no se ahogan porque a final de cuentas el objetivo de meterlos en una cámara es llenar esa cámara de oxígeno. Entonces, no, ellos están muy tranquilos. Siempre en la primera sesión a lo mejor hay un poco de nervio por parte de nuestros pacientes, están como un poquito ansiosos, se dan cuenta que no les hacemos absolutamente nada malo y normalmente ya las siguientes sesiones están dormidos, están acostados, están asomados en la ventana. Es muy, muy noble la terapia. Obvio, como todo, es seguro. Ay, no sé si yo lo perdí en este momento o me perdí yo. Quedó A ver, yo, congelado, ahí ¿eh? estoy. Ahí está, ya, se quedó pasmado. Sí, doctor, Sí, todo ya. hay un pequeñito detalle. Sí, entonces les comentaba que como todo, es segura dependiendo de quién la practique. La cámara hiperbárica no nada más puede ser insegura para el paciente, puede ser insegura para toda la gente que está alrededor si la practica alguien que no sabe. Hay que recordar que una cámara llena de oxígeno, pues bueno, siempre puede implicar un riesgo. Entonces, si es practicada por alguien que tiene la especialidad, que
Hoy en día sabemos que hay mucha gente, hay una gran diferencia entre saber usar una cámara hiperbárica y otra muy diferente entre saber sobre medicina hiperbárica. Y para poder practicar una terapia segura, tiene que haber las dos. Tiene que haber un responsable certificado y la gente capacitada para manejar ese equipo. Claro, es una responsabilidad enorme, ¿no? Como en todo Enorme. doctor, o sea, digo, el mismo que hace cualquier otro tipo de cosas también, es importante que tenga esta capacitación y que esté certificado, Exactamente. supervisado y demás. Ahora, Sí. ¿cuáles serían, desde su punto de vista, doctor, los principales beneficios que arroja la terapia hiperbárica en animales? Yo creo que nos ha venido a revolucionar muchísimo el tratamiento, sobre todo del manejo de heridas. Es el uso más común que tenemos. Pacientes con heridas muy extensas o pacientes que tienen algo que se conoce como heridas refractarias, que son heridas que ya no cicatrizan, que llevan años abiertas. Nos ha venido a revolucionar de manera muy, muy importante. Eh, el manejo de pacientes posquirúrgicos delicados, como pacientes con vólvulo gástrico, torsiones, también nos ha venido a revolucionar muchísimo. Eh, el manejo de pacientes con cáncer terminales mejora mucho su calidad de vida, entonces creo que los beneficios del oxígeno hiperbárico son muchos, pero algo que cuidamos muchísimo en la VHA, en Estados Unidos y aquí en México, obviamente, es que la medicina hiperbárica no es para todo. O sea, tiene Claro. sus usos, tiene sus aplicaciones y mientras nosotros sepamos aplicarla, nos va a ayudar, nos va a ir bien y el porcentaje de éxito va a ser altísimo. Bien. Doctor, en caso de problemas respiratorios, ahorita me vino esto que, bueno, yo la verdad es que convivo con gatos y pues a veces tenemos gatos asmáticos, ¿no? O tenemos esta famosa rinotraqueitis o el herpes viral felino. También podría funcionar, sobre todo cuando hablo en casos de asma. Yo supongo que sí, pero lo pregunto, doctor. Esta es otra muy buena pregunta. La medicina hiperbárica, todo el efecto de la medicina hiperbárica, todo se lleva a cabo en los pulmones. O Ok, sea, la medicina hiperbárica no entra por las heridas, ni entra por las patitas, ni entra por nada, ¿no? La medicina hiperbárica se lleva a cabo a nivel pulmonar. Cuando yo respiro y el oxígeno llega a los alvéolos, por efecto de la presión penetra al plasma. ¿Eso qué significa? Si yo tengo un paciente que tiene una buena capacidad pulmonar, la medicina hiperbárica le puede ayudar mucho en infecciones respiratorias, en pacientes que no están oxigenando correctamente, como el asma, o, por ejemplo, tengo muchos pacientes con colapso traqueal, ujú, ujú. que hoy en día no hay muchas opciones de tratamiento y nos va bastante, bastante bien con la medicina hiperbárica. Pero si yo tengo un paciente que, por ejemplo, tiene una neumonía o tiene un enfisema pulmonar o tiene ciertas circunstancias donde su capacidad respiratoria, su capacidad pulmonar no es adecuada, de nada le va a servir el oxígeno hiperbárico porque no va a funcionar. Perfecto. Qué Entonces, bueno que lo siempre, aclara, doctor. sí, como todo, hay que hacer una evaluación muy compleja siempre antes de los pacientes para saber si son candidatos o no. Exacto, eso es fundamental. ¿Y cómo puedo yo saber, doctor, que mi animal es candidato a este tipo de terapia? Bueno, hoy en día hoy en día estamos a punto de subir una herramienta, es una aplicación, en Ujú. donde los propietarios van a poder poner ahí la enfermedad que tiene su animal y todo, y les va a poder decir si se puede beneficiar o no de la medicina hiperbárica. Pero principalmente es la evaluación por los centros. Hoy en día tenemos ya varios hospitales que cuentan con medicina hiperbárica y todos esos hospitales tienen gente perfectamente bien certificada y capacitada porque yo los certifiqué y yo los capacité y hay que acudir a una evaluación. Ok, ya que tocó este tema, doctor, díganos más o menos en qué zonas, ¿no? Está en la Sí, Ciudad de México, están ya estos hospitales donde tienen cámaras hiperbáricas y personal capacitado, y en el interior de la República, porque también tenemos personas que dicen, híjole, habrá en Querétaro, habrá acá donde yo estoy, en Mérida. Vamos a aprovechar de sí, una vez, claro. doctor, que tocó esto. Sí, claro, por supuesto. Fíjate que, bueno, primero me da muchísimo gusto. Somos el país, después de Estados Unidos y Canadá, que más cámaras hiperbáricas veterinarias tiene. Claro. Entonces, eso es algo muy, muy bueno. Y hoy en día tenemos, aquí en la Ciudad de México, tenemos una en Naucalpan, en el Hospital CIMA,
Ujú. Tenemos en la Rómulo Farril, ahí tenemos otra cámara hiperbárica en el Hospital PET Element. Tenemos otra cámara más en el Hospital Betme Condesta. Ok. Tenemos pues, la mía, que estamos aquí en el sur, en Periférico Sur. Estamos ya en la próxima semana a tener una cámara hiperbárica móvil, va a ser la única en el mundo. Wow. Esto con la finalidad de poder llegar a algunos, sí, para poder llegar a algunos domicilios u hospitales que están fuera un poquito del perímetro de las otras cámaras. En el interior de la República tenemos en Querétaro, en el Hospital Refugiados, en San Luis Potosí, en el Hospital de Reza, Ok. y tenemos una en Cancún en la clínica del doctor Nájar. Y Perfecto. próximamente va a haber una cámara móvil en San Miguel de Allende. Así que ya tomen nota todos aquellos que escucharon. O sea, aquí en la Ciudad de México tenemos en diferentes zonas, lo cual es Sí, fantástico, ¿no? Si estás en el sur, si así estás es. en el norte, no hay pretexto. Y también Sí, en ciertas zonas del interior de la República. Me parece fantástico y que esto esté creciendo. Y si está creciendo, doctor, es que está teniendo respuestas. Si no, esto no sí, 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 podría darse, ¿no? La gran sí, pregunta, sin duda. ¿cómo es una terapia hiperbárica? Es decir, ¿qué sucede? ¿Cuánto dura? Claro, Obviamente supongo que depende de cada caso, pero a grandes así es. rasgos, doctor, que usted nos pudiera compartir cómo es este proceso. Bueno, siempre que llegan los pacientes, siempre que venga por primera vez, la primera vez se hace una evaluación importante de toda la historia clínica, de una serie de cosas para ver si el paciente es candidato. Hablando de un paciente que ya es candidato, siempre que llegue el paciente a su sesión de medicina hiperbárica, se le hace una evaluación del estado físico general. Una vez que termina esta evaluación, entra a cámara hiperbárica y en la primera es una fase que se llama fase de presurización, Ujú. en donde vamos a empezar a llenar esa cámara de oxígeno y esa fase dura aproximadamente entre 7 y 10 minutos. Esto tenemos que hacerlo lentamente por esta presión en los oídos. Claro. Una vez que llega al objetivo, que eso ya el protocolo cambia dependiendo de la patología y una serie de elementos, la sesión puede durar entre 45 minutos y una hora y 20, dependiendo. Y una vez que termina esa sesión, ese periodo de tratamiento, viene la fase de despresurización que va a durar ahí otros 7 minutitos. Ok. O sea que estamos hablando de una terapia que puede llegar a durar en total hasta casi 2 horas, doctor. Una hora y media normalmente es lo que dura una sesión de cámara hiperbárica. Perfecto. Ahora, ¿hay riesgos? ¿Puede haber algún efecto secundario asociado a este tipo de terapia, doctor? Sí, son muy pocos. El Ujú. primer efecto es algo que se conoce como barotrauma y es esta sensación que nosotros sentimos cuando nos metemos en una alberca y nos queremos ir al fondo, esta presión sobre los oídos. Ese es el primer efecto. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en esta fase de presurización porque podemos lastimar al paciente. Entonces hay que hacerlo muy lento y hay que estar al pendiente de ellos. En muy extrañas situaciones, estoy hablando que yo tengo ya 13 años haciendo medicina hiperbárica, y solo he tenido un paciente aquí en el país que sufre algo que se llama como una intoxicación por oxígeno. Entonces, el paciente puede llegar a convulsionar adentro de la cámara hiperbárica. Si eso pasa, no pasa nada, se baja la presión en donde termina, en donde deja de convulsionar y puede seguir con sus sesiones de cámara hiperbárica, pero siempre a esa presión. O sea, nada Claro. más es hacer un ajuste en la presión y es muy raro. Otro efecto secundario es que los pacientes que llegan a tener cataratas Mm, puede madurar más fácilmente, más rápido la catarata, ¿no? En sus ojos. ok. Entonces ahí hay que poner en una balanza por qué lo estamos metiendo a la cámara hiperbárica. Es algo muy importante, entonces sí, ¿no? Y, eh, y bueno, sabemos que tiene sus contraindicaciones la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica o el oxígeno hiperbárico no se puede utilizar en pacientes que tienen neumotórax no tratado. Eso significa tiene una burbuja de aire en el pecho que no se ha resuelto y evidentemente esto puede provocar una embolia, ¿no? O puede provocar un daño mayor en los pulmones. Y Ujú. pacientes que tienen algunos quimioterapéuticos tenemos que evaluarlos como por ejemplo doxorubicina y vinblastina, cisplatino. Son pacientes que se tienen que esperar cuando menos 72 horas para poder entrar a cámara hiperbárica, ¿no? Bien. Entonces,
De ahí en fuera, la verdad es que es muy segura y además es una medicina preciosa porque no los lastimas, no es traumática para ellos, al contrario, ellos realmente la pasan muy bien. Ujú. Entonces, la verdad, es una belleza. Bueno, y el riesgo, pues evidentemente como en todo, doctor, en la misma anestesia, o sea, en cualquier, el riesgo está ahí latente. Pero si Sí, yo tengo a mi animal que tiene ya un daño cardíaco, ¿le puede afectar también, doctor, o no? sí, pacientes que tienen algunas cardiopatías, Sí, sí pueden entrar a medicina hiperbárica, pero si están bajo tratamiento, si están compensados. Lo que pudiera ser muy riesgoso es meter un paciente cardiópata descompensado. Hay que recordar que, por ejemplo, las personas que tienen ciertas afecciones de corazón importantes, muchas veces la recomendación es irse a vivir a nivel del mar ujú, porque a nivel del mar hay mayor presión atmosférica y oxigena más fácil, oxigena mucho mejor y además necesita menos glóbulos rojos para oxigenar. Entonces la sangre es más delgada y el corazón se esfuerza menos. Bueno, meter a un paciente en una cámara hiperbárica es como mandarlo a vivir a nivel del mar en 30 minutos, ok. bajarlo a hacer un buceo de 10 o 20 metros de profundidad, mantenerlo ahí una hora y luego regresarlo a la Ciudad de México. Entonces, si un paciente no está bien tratado, sí puede descompensar y sí puede ser delicado. Bien, para que vayan tomando nota, por favor. Doctor, se me olvidó preguntarle que también se dan muchos casos de infección en vías urinarias, ¿no? Sí, Ahí puede haber desde que están formando, pues, desde piedras, arenilla, etcétera. ¿Puede funcionar también, doctor, este tipo de terapia en estos casos? sí, claro, es lo que habíamos platicado. Hay que, siempre, sobre todo en vías urinarias, algo Sí, que debemos de procurar hacer siempre los médicos veterinarios es hacer un urocultivo. claro. Saber qué bacteria es la que está ahí haciendo daño, porque normalmente las bacterias de vías urinarias son muy resistentes. Sí, Entonces, si nosotros tenemos el antibiótico adecuado y sumamos la cámara hiperbárica, nos va a ir mejor, mucho mejor. ok. Siempre y cuando sepamos que es cierto, doctor, muchas veces pues no le encuentran, o sea, y no sale en el primer urocultivo y luego tienen que repetir, pero ahí está algo, ¿no? Y no es una cuestión ni de Exactamente. conducta ni de comportamiento, o sea, realmente el gato se supone que no está estresado, debe estar porque eso de no poder orinar, ¿no? Complica más Claro, el asunto, pero sí he tenido casos en donde pues hasta como la tercera encuentran ya por fin cuál ha sido la bacteria, doctor, pero puede estar es ahí correcto. o mejora el animal y a los 3 meses vuelve a recaer, ¿no? Pero Sí, cuando por ya hay supuesto. cristales, doctor, cuando no hay una infección como tal, es decir, no hay una bacteria, ¿podría también ayudar? Nos puede ayudar mucho a desinflamar Ok, la uretra y todo el tracto urinario, ¿no? Por eso siempre hay que pensar, ok, ¿por qué voy a usar la medicina hiperbárica? El paciente está sumamente inflamado de vías urinarias, ok, le puedo meter a lo mejor 3 sesiones de cámara hiperbárica para desinflamar, ¿no? ujú, Pero sí, las piedras y los cristales y demás, eso sí no les va a hacer absolutamente nada. Eso se corrige con dieta, hay que hacer un buen diagnóstico, ver qué tipo de cristales se está generando, dar el tratamiento adecuado. bien. Y si sufre de una cirugía, doctor, es decir, que porque pues los conductos están tapados y la única opción, después como parte de la rehabilitación o de la recuperación, sí podría Claro. funcionar para desinflamar, ¿correcto? Por Bien, supuesto, de los efectos más impresionantes del oxígeno hiperbárico es este poder de desinflamar o de evitar la inflamación. Yo bien, precisamente operé a un gatito hace unos días, hice una uretrectomía, ¿no? Ya no había manera de desobstruir la uretra por medio de sondas, hice una uretrectomía y como posquirúrgico nos fue estupendamente bien. bien. Doctor, en esta enfermedad que está tan de moda en gatos, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, incluso algunos están circulando que puede ser hasta enfermedad de Crohn o ya Sí, estamos hablando de un linfoma a nivel es muy digestivo. grave. Ujú. Pero en este caso de la inflamación, en donde las paredes intestinales están muy engrosadas, podría ayudar también sabiendo que está con un tratamiento donde hay una dieta, etcétera, doctor. Sí,
Sí, siempre que hablamos de inflamación y si ese es el objetivo del uso del oxígeno hiperbárico, siempre nos va a ayudar y nos va a ayudar a desinflamar. Ahora, la enfermedad inflamatoria intestinal hoy en día es muy común en perros y en gatos, muy, muy, muy común. Sí. No se sabe exactamente cuál es el origen de esta patología. Sabemos que está muy relacionada con alergias, con intolerancias alimenticias. Y tenemos un caso muy interesante que tratamos con el doctor Jorge Arias, se llama, en donde hicimos un trasplante de células madre reforzado con medicina hiperbárica y el resultado fue espectacular, pero espectacular. O sea, el paciente se curó por completo. Wow. Entonces, con esto no quiero decir que tenemos toda la evidencia científica para demostrarlo. A final de cuentas, estamos empezando a trabajar con eso, pero sí nos llamó muchísimo la atención el resultado que tuvimos con este paciente. Se hizo trasplante de células madre autógena, o sea, se tomaron del mismo paciente y reforzamos con medicina hiperbárica. Y obviamente sabemos que ese combo esa sinergia que hay del apoyo de la medicina hiperbárica a las células madre es brutal. Eso está muy interesante, doctor, porque Y tuve alguna en vez caballos alguien en que Estados hace, Unidos, se usa muchísimo para lesiones de tendones, de ligamentos y demás. qué maravilla. ¿Y está trabajando con caballos también, doctor? No, hoy todavía no hay una cámara hiperbárica de caballos Sí, en el esto sería país. enorme, ¿no? Estamos trabajando en que ya llegue la primera cámara hiperbárica para grandes especies al país. Pero pues es un tema complicado. Los precios de las medicinas hiperbáricas en Estados Unidos son exorbitantes. Claro. Entonces, pero bueno, ya pronto esperemos que haya la primera. Doctor, ya se nos está pasando el tiempo y solamente quiero de una vez que usted diga cómo se pueden poner en contacto con usted, si nos puede compartir algún teléfono, en fin, de sus redes Claro, con sociales gusto. también, doctor. Sí, claro que sí, con gusto. Mi celular es el 55 25 59 50 00. Me pueden escribir con todo gusto y resuelvo sus dudas y agendamos citas y todo. Y también tenemos nuestra página web que está por cambiar, pero bueno, ahorita todavía es www.medicam.com.mx Ujú. y tenemos las redes sociales que son Medican Oxibet, Instagram, Facebook. Así están, como Oxibet nada más. Medican Oxibet, Medicam, Medican. Oxibet Medicam, ok. Así Yo lo es. estoy poniendo aquí en el chat de Facebook, ok, ahorita se los paso. Bien, doctor. ¿Qué cuidados o preparaciones, si decimos de esta manera, debo de tener en cuenta yo antes de que mi animal reciba esta terapia? Es decir, ya fue valorado, ya dijeron sí, es candidato, pero ¿hay alguna preparación previa antes de entrar a la cámara hiperbárica? Y es importantísimo. La primera es que el paciente llegue bien comido. Ok, ¿Ok? Normalmente, por efecto del oxígeno hiperbárico, tiende a bajar la glucosa. Entonces, es importante que llegue bien alimentado. Segundo, es importantísimo que no le pongan ningún tipo de aceite, esmalte y demás. Sabemos que hoy en día a los perritos les pintan las uñas, les ponen lociones, les ponen bálsamos, les ponen aceites y demás. Y hay que recordar que tenemos una cámara con mucho oxígeno y mucha presión. Entonces, todo lo que son los petrolatos son uno de nuestros peores enemigos. El paciente, cuando lo vamos a meter a la cámara, revisamos que esté completamente encuerado, o sea, no permitimos ni collares, ni suéteres, ni nada, nada que pudiera tener metal. ujú, Y pues ya de ahí depende la patología de cada paciente, ya vamos dando indicaciones. Por ejemplo, pacientes que traen vendajes, pues ya se les dan ciertas indicaciones, o pacientes que traen collar isabelino, se les dan otras indicaciones. Pacientes que tienen estos aparatos de fijación externa para fracturas, se les dan otras indicaciones. Entonces, eso ya varía de cada paciente. Pero en general, que vengan bien comidos y sobre todo que no tengan nada de pomadas, ungüentos, aceites y demás. Antes de entrar a las preguntas, doctor, de Claro. que nos está haciendo el público y comentarios, una de las preguntas típicas, sin poner aquí exactamente cuánto cuesta, pero ¿es una terapia accesible económicamente? Sí, 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 es muy, muy accesible.
Normalmente manejamos paquetes, diferentes paquetes, hay paquetes de 3 sesiones, paquetes de 5 sesiones, de 10 sesiones, los precios oscilan más o menos, el paquete de 10 sesiones, los paquetes oscilan más o menos en precios de 7,000 pesos más o menos, las 10 sesiones. Entonces sí me parece muy accesible, tomando en cuenta sobre todo los resultados. Bien. Aquí tengo ya comentarios, doctor. Antonio Mus, excelente opción de tratamiento para ciertos casos. Muchas gracias. Alma Ríos y Valles, muchísimas gracias por esta información. Saludos. Gracias, Alma. Alma Marlene, hola Alma Marlene, aquí le pregunta, doctor, ¿qué se debe pedir o checar para saber que está capacitado en dado caso que no pudiéramos ir o acudir con el doctor? Ok, bueno, ahorita afortunadamente las únicas cámaras hiperbáricas de uso veterinario que hay en el país, todas son de la cadena Hipervet. Eso significa que todas están certificadas y todo el personal está certificado. Y además yo mantengo un circuito cerrado de cada una de las cámaras. Eso significa que cada vez que un paciente entra a una sesión de cámara hiperbárica en cualquiera de las cámaras Hipervet es monitoreado por el circuito cerrado. Entonces, bastante bien. Si empezara a ver algunas cámaras de otras asociaciones o de otro origen, ¿no? Pues yo creo que lo primero es revisar que esa persona se encuentre bien certificada. Hoy en día solo se puede estudiar la medicina hiperbárica veterinaria a través de la BHA en Estados Unidos, a través de mi curso principalmente, y me parece que en Brasil también se puede tomar por ahí un curso, pero no sé ahí, o sea, sé que certifican, pero no sé qué organismo es el que regula en Brasil esta práctica, ¿no? Pero sé que hay gente muy, muy capacitada en Brasil para hacerlo. Está el doctor Marcelo Massi, que es muy bueno, ¿no? Pero pues, creo que lo más accesible aquí es aquí, en la Ciudad de México, conmigo, con un servidor, o bien en la VHA en Estados Unidos. Ahí está. Muy bien, gracias, doctor. Por acá también, bueno, es algo que lo tocamos, pero para resumir, doctor, Gerardo Pérez, gracias, Gerardo. Dice, ¿es cierto que esta terapia puede ayudar en la recuperación de heridas, fracturas o infecciones crónicas en animales? ¿Y cómo es que acelera la cicatrización? Ok, sí, por supuesto, es muy bueno. Algo que no habíamos comentado en todo esto y que es algo muy importante es que la medicina hiperbárica no es medicina alternativa. La medicina hiperbárica, hay que recordar que la medicina alternativa Sí. es medicina que todavía no ha probado, ¿no? Ese fundamento y que todavía no está autorizada por la FDA y por las aseguradoras y demás. La medicina hiperbárica es medicina de gases, está autorizada por la FDA, la pagan las aseguradoras en México y en Estados Unidos y también en uso veterinario. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Cómo es que la medicina hiperbárica acelera la cicatrización de heridas? Es tanta la presión, es algo que se conoce como efecto Robin Hood, así se conoce. Y se llama efecto Robin Hood porque le quita donde más tiene para darle donde menos tiene oxígeno. Entonces, esto es a través de lo que platicábamos hace ratito, se forma una neovascularización. Normalmente nosotros iniciamos con sesiones de cámara hiperbárica y las primeras 3, 4 sesiones no se ve ningún cambio, porque a nivel microscópico se están formando vasos sanguíneos nuevos. A partir de más o menos la cuarta sesión, la velocidad de cicatrización es impresionante. Entonces, estamos hablando que podemos cicatrizar 10 veces más rápido que una herida normal. Wow. Bueno, ahí está la respuesta, Gerardo. Y Mario Benítez, mucha gente piensa que la medicina hiperbárica solo se usa en humanos. ¿En qué casos específicos se aplica en animales y por qué es efectiva? Bueno, ya lo ha comentado el doctor desde el inicio. Alma Sí. Marlene nos va a decir gracias por este tema. Para nada tenía idea de esto. Pregunta, ¿en cuestión de alergias en piel nos ayudaría? Lo mejor sería antes, durante o después de un tratamiento. Sé que eso va a depender del diagnóstico del veterinario, pero igual se podría solicitar. Sí. Siempre los temas de alergias, el culpable o el responsable es el sistema inmunológico. Y sabemos, está perfectamente bien documentado, que la medicina hiperbárica regula la respuesta inmunológica. De hecho, la medicina hiperbárica está indicada en pacientes con enfermedades autoinmunes, como pénfigo, como lupus, como este tipo de enfermedades. Entonces, puede ser un excelente coadyuvante, pero una cosa es que yo regule la respuesta inmune y otra muy diferente en que encuentre el alergeno. Entonces, siempre tiene que ser
a la par. Pacientes con atopías, pacientes con enfermedades alérgicas y demás, nos ayuda mucho, pero hay que encontrar cómo controlamos la causa principal. Acá hay una buena pregunta, doctor, que nos está haciendo Marta Telles. Dice que, bueno, más bien Fernanda Medina, perdón. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la medicina hiperbárica en animales y qué realidad hay detrás de ellos? No conozco muchos mitos a raíz de la medicina hiperbárica veterinaria. En humanos sí. Por ejemplo, se habla mucho de que la medicina hiperbárica retrasa el envejecimiento. Ujú. Entonces, es cierto, de alguna manera, porque sabemos que la vejez no es otra cosa más que un estrés oxidativo. O sea, el cuerpo se estresa, no hay suficientes, hay muchos radicales libres, ¿ok? Y hay pocos antioxidantes. Entonces hay un desbalance ahí. ¿Qué hace la medicina hiperbárica? Producir una gran cantidad de antioxidantes y controlar ese estrés oxidativo. Entonces, de alguna manera es cierto, aunque nosotros los médicos no estamos muy de acuerdo con el uso de la medicina hiperbárica con esos fines, porque es empezar a usarlo para todo y quemarla para todo. Claro. ¿Ok? Eh, ¿Qué otros mitos puede tener la medicina hiperbárica? Bueno, sabemos que hoy en día se usa muchísimo en el deporte, muchísimo. Yo creo que pues, estamos hablando de futbolistas como Cristiano Ronaldo, hay Neymar y demás que se recuperaron medicina hiperbárica. Hay que recordar que la pelea entre Márquez y Pacquiao, Márquez tuvo parte de su preparación en cámara hiperbárica. Entonces, no es un mito, es una realidad, ¿no? Y es, creo, en donde ha tenido un auge muy, muy, muy fuerte la medicina hiperbárica. Hoy en día, peleadores de la UFC se recuperan en cámara hiperbárica. En caballos, por ejemplo, está prohibido el uso de la medicina hiperbárica 3 días antes de la carrera, se considera dopaje. Ok, Entonces, ajá, pueden entrar hasta 3 días antes y después de la carrera pueden entrar directo a cámara hiperbárica para controlar todo el tema inflamatorio del ácido láctico y demás. Entonces, pues son como las que puedo conocer. Yo creo que el mito más importante es no sirve para todo. eso. Ok. Bien, bueno, Marta Telles, sí, bueno, tu pregunta ya fue comentada, ¿es seguro someter a una mascota a una cámara hiperbárica? ¿Existen riesgos o 100%. contraindicaciones? Ya lo respondió. Karime Suárez dice, ¿puede la medicina hiperbárica ser útil también en casos de intoxicaciones o problemas neurológicos en perros y gatos? Sí, esa es una excelente pregunta. Intoxicaciones. La medicina hiperbárica es el tratamiento directo para intoxicaciones con monóxido de carbono Ok. en humanos y en animales. Entonces, es el tratamiento que se debe utilizar. En intoxicaciones por cianuros también. En otro tipo de intoxicaciones, no como tal para controlar el problema de intoxicación, pero sí para, por ejemplo, si hay algún tema después infeccioso y demás, le puede servir mucho. Ahora, cuando hablamos del mundo de la neurología, es un mundo muy extenso. Uno de los usos que más tenemos de la medicina hiperbárica es en pacientes que tuvieron traumatismos medulares. Por Ok. ejemplo, hernias de disco, que sabemos que son el pan nuestro de cada día en los animales. Ujú. Si sabemos utilizar la medicina hiperbárica en el momento adecuado, que son las primeras 72 horas tras la lesión, el resultado es brutal. La medicina hiperbárica tiene un efecto único, que es el único equipo que lo provoca, que se conoce como una vasoconstricción hiperóxica. Esto hace que el vaso sanguíneo se contraiga, pero lleno de oxígeno. Por lo tanto, reduce muchísimo la inflamación, que sabemos que la inflamación en el sistema nervioso central es lo que le parte todo el cuadro, ¿no? A todo el sistema neurológico. Entonces, controlar esa inflamación y además poder subir hasta 6 veces los niveles de oxígeno en ese tejido es oro molido, literal. Pero hay que saber en qué momento se usa. Si yo intento usar la medicina hiperbárica en un paciente que ya pasaron 2 meses de la lesión, pues no va a funcionar. Ahí van a ganar más con fisioterapia. Ok. Gracias, doctor. Y bueno, la última que respondemos, Natalia Fernández. ¿Cómo reaccionan generalmente los animales durante el tratamiento? Y si es un proceso estresante para ellos o pueden tolerarlo, ¿es con o sin sedación? Bueno, buena pregunta. Sin sedación, en el 99% de los casos. Lo toleran muy bien la mayoría.
pero siempre va a haber el paciente agresivo o el paciente que es demasiado ansioso, que se pone a rascar adentro de la cámara o se pone a morder las mirillas. Entonces, por seguridad del paciente y seguridad de la cámara, que es un equipo muy caro, a veces tenemos que ayudarles con algún medicamento para controlarlos, pero es muy raro que yo lo llegue a utilizar. El 99% de los pacientes no necesitan absolutamente nada. Bien, y están tranquilos, lo que están recibiendo es oxígeno dentro. No es Sí, como si lo hubieran metido es a como si la los kennel, como metieran, dice el doctor, ¿no? sí, es como si los metieran a una jaula 1 hora. Ok, Es eso lo que va a sentir nada más. bien. Doctor, ¿qué evidencia científica respalda la efectividad de la terapia hiperbárica en animales? Todo, ya tenemos un chorro de artículos. Primero, pues, muchos de los fundamentos que tenemos está documentados en humanos, como Ujú. por ejemplo esta neovascularización y todo este tema de las bacterias anaerobias, aerobias, esto y demás. Hay muchísimos artículos científicos. Hay que recordar que para que una medicina deje de ser alternativa y se convierta en una medicina, en este caso de gases, y aprobada por la FDA, quiere decir que ya pasó por toda esa demostración científica. En animales, bueno, cuando menos yo ya publiqué 3 artículos, está por salir el cuarto. Ya publiqué un artículo de pancreatitis, ya publiqué un artículo de un paciente que se le infiltró doxorubicina, ya publiqué un artículo de un paciente que fue picado por una araña violinista y viene un artículo más de un paciente con una quemadura. Y en una revista muy importante, la revista veterinaria más importante que hay, que es la revista Remevet. Entonces, y se sigue generando. El doctor Marcelo Massi de Brasil publicó un artículo del uso de la medicina hiperbárica en úlcera corneal que también está increíble. Entonces, todos los días se va generando. Es una medicina que empieza a tener ya un auge muy importante y sí, hay toda la evidencia científica. Bien. ¿En deficiencias cognitivas por edad avanzada también puede ayudar, doctor? Me están No preguntando. precisamente, No, ok. no precisamente. Sabemos perfectamente bien que el síndrome geriátrico cognitivo no es derivado de una baja oxigenación. Bien. ¿Ok? Puede estar derivado también de ahí de un tema sobre todo degenerativo, de un tema, a veces el síndrome vestibular por un tema ahí en la linfa del oído y demás. Puede ayudar al paciente como paliativo, como para causarle que se sienta mejor, sí, pero jamás he utilizado la medicina hiperbárica para tratar un síndrome geriátrico cognitivo. Bien. Doctor, ¿cómo las personas que están en el interior de la República dicen que en dónde pueden obtener los datos de estos hospitales que usted recomendó para poder hacer una cita? Si hay algún lugar, si en su página web están estos hospitales certificados o cómo podrían conocer el contacto, doctor. Estamos precisamente trabajando porque les había comentado que va a haber una página nueva que va a ser www.hipervet.com.mx. Ujú. Está la página en construcción y ya vamos a subir ahí todas las sucursales y todo lo que hay. En vía de mientras me pueden escribir un WhatsApp y Ok. con mucho gusto yo les digo todas las localidades que hay, en dónde están. Y algo muy importante es que sabemos que para que exista una buena medicina hiperbárica tiene que haber un buen hospital. Todas las cámaras hiperbáricas están puestas en hospitales muy buenos. Bien. Doctor, se me está acabando el tiempo, pero para finalizar, me gustaría muchísimo si usted pudiera compartirnos un caso de éxito que por alguna razón tocó especialmente su corazón. Sí, yo creo que uno de los casos que más me ha tocado de muchas maneras fue el caso de Camilo. Ese fue mi primer artículo. Entonces, primero, porque fue el primer artículo científico que escribí. Segundo, porque fue un caso muy, muy impactante. Camilo lo picó una araña violinista, perdió la piel de todo el brazo izquierdo completita, el pecho, parte de la espalda, parte del abdomen, o sea, una Uf, herida sumamente extensa. El paciente ya lo habían desahuciado porque no había manera de cicatrizarlo, no había manera de hacer colgajos, ni injertos, ni nada de la gran cantidad de piel que perdió. Y ese caso me tocó mucho porque además tuve la fortuna de conocer a un propietario muy comprometido y decidido a hacer lo que fuera. Y Camilo recibió 67 sesiones de cámara hiperbárica. Es de los pacientes que más sesiones ha tenido.
y nos fue espectacular. Hoy en día Camilo sigue viniendo conmigo aquí a revisiones, a vacunas, a una serie de cosas. Además, un paciente encantador que te gana, cariñoso, un guerrero. Entonces, la verdad es que creo que algo de lo más bonito que me ha pasado en la vida fue toparme con la medicina hiperbárica porque, pues tristemente, trabajamos con pacientes muy lastimados, o sea, Sí. muy, muy lastimados, ¿no? Entonces, hemos tenido la oportunidad de conocer, involucrarnos sentimentalmente con muchos pacientes durante mucho tiempo y Camilo fue uno de ellos. Bien, doctor, simplemente para cerrar con un minutito, ¿cuál sería su mensaje final para quienes hoy se han conectado con nosotros o se conectarán más adelante para escuchar este programa acerca de la terapia hiperbárica? Estamos trabajando muy duro por hacer difusión. Entonces agradezco mucho este espacio porque es parte de lo que nos ayuda a que esto se dé a conocer. Estamos haciendo la medicina hiperbárica bien, o sea, yo me preparé bien, hice mi especialidad, y he cuidado cada uno de los detalles, gente muy calificada, bien certificada, para operar las cámaras hiperbáricas. Las cámaras hiperbáricas que hacemos son cámaras que cuentan con todos los requisitos de la ley, con todas las certificaciones que se requieren. Y creo que es lo único que le pediría a todo el mundo es que contemplen que esta es una opción, ¿no? Esto no sustituye a nada que va a ser su médico veterinario. Estamos precisamente trabajando con los médicos para que entiendan que esto suma a su tratamiento. Entonces, que contemplen esta opción y con muchísimo gusto siempre vamos a trabajar y vamos a ser muy sinceros, ¿esto sirve para esto o no? Bien. Gracias, doctor Julio Escalante de Casa, médico veterinario zootecnista, director general de Hospital y Medicina Hiperbárica Veterinaria Hipervet, por esta ilustrativa plática y por traer estas cosas nuevas que funcionan, que han sido probadas en humanos para nuestros hermosos animales de compañía. Le agradezco mucho, doctor, que haya aceptado la invitación y todo lo que usted nos compartió. Y Al por contrario, favor, muchísimas gracias. síganos informando de nuevas innovaciones que sean por Claro, mejorar la salud y el bienestar de nuestros compañeros animales. Gracias, doctor, de claro, verdad. encantado. Muchísimas gracias a todos. Y gracias también a ti por sintonizar una emisión más de Escucha Animal Vibrando desde el Corazón. Mi nombre es Janine Hasselkus y te espero el próximo lunes en punto a las 11 de la mañana, hora del centro de la Ciudad de México, para seguir conectando con la frecuencia de los animales. Que tengas una excelente semana y no te olvides de darle like al programa y de compartirlo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.